Hola, hoy seguimos analizando las pinturas del Manac, pero hoy lo veremos desde un punto de vista diferente. La idea es responder, ¿qué impacto tienen los coleccionistas de arte en la conservación del patrimonio? Y para hacerlo, pues os voy a hablar de estas cuatro pinturas que se conservan en las colecciones del Museo Nacional de Arte de Cataluña, realizadas por Bartolomeo Bermejo y que originalmente fueron para la parroquia de Santo Domingo de Silos. Las analizaremos al detalle, las pinturas, ¿no? Pero más que nada para que nos hagamos una idea y nos pongamos en contexto, aquí vemos los cuatro paneles. Estos cuatro paneles se crearon entre 1474 y 1477, en una comisión que está documentada, donde Bartolomé Bermejo es el artista. Pero se quedaron allí en la parroquia durante 400 años. Y en el siglo XIX, pues ya sabéis, con la llegada de la desamortización de Mendizábal y de todo el momento en que la iglesia se estaba vendiendo su patrimonio, se desmontó el retablo y se puso al mercado. Estas cuatro que vemos aquí se documentaron en 1898 en París, donde las compra el pintor Sainz de Tejada, que lo que hace es las coge en París y se las vuelve para Barcelona. Allí en Barcelona las adquiere José Muñoz Artiz, que es uno de los grandes coleccionistas de la ciudad. Y Muñoz Ortiz lo que hace es, en 1914, mediante el uso de intermediarios, lo vende tanto a las instituciones como a los coleccionistas privados. Esto es también uno de los ejercicios que hacen los historiadores del arte, ¿no? O en mi caso, por ejemplo, es ayudar a los coleccionistas a vender sus piezas. Y esto es lo que pasó. Pues José Muñoz Ortiz lo que hace es contacta con Josep Gudiol, que es uno de los grandes historiadores del arte, que a su vez contacta con Teresa Matllé y le vende dos de estos plafones a Teresa Matllé para la Casa Matllé, donde residen en la colección Amatllé hasta el día de hoy. Los otros dos, mediante el intermedio de Salvador Sampera y Miquel, otro historiador, terminan en las colecciones públicas de la ciudad, en el Museo de la Ciutadella, que luego se convertiría en el MANAC, que es donde forman parte a día de hoy. Esto nos pone en 1914 con las piezas separadas en la misma ciudad, pero en dos colecciones diferentes. Y no fue hasta 2018, con la exposición que se hizo de Bartolomeo Bermejo, que era una monográfica que se hizo en el Manac, que Santiago Alcolea lo que hizo es juntar las cuatro piezas y dejarlas en depósito, las dos de la Mayé las deja en depósito en el Manac, que es donde las vemos hoy. Pero, por si esto fuera poco, os enseño cómo sería el retablo original, ¿no? Nosotros hoy nos vamos a centrar sobre todo en la predela, que es esta parte de abajo de los retablos. Pero los retablos se dividen en varias piezas, ¿no? Pues desde el guardapolvo de la parte exterior, las calles, todos los detalles, ¿no? Y sería un retablo dedicado a Santo Domingo de Silos, donde el plafón central enorme se conserva, por ejemplo, en el Prado, ¿no? Y siendo en esta línea de conservadores y de coleccionistas una línea completamente aparte que ha terminado también en colección pública. Vale, pues pasemos ya a lo que serían las obras en sí y empecemos, por ejemplo, por Bartolomeo Bermejo. Bartolomeo Bermejo nace en Córdoba, pero al ser de ascendencia judía, se convierte en una persona completamente nómada, ¿no? En este momento los judíos conversos no podían establecerse en un sitio, sino que tenían que ir dando vueltas por toda España. Y por eso se le documenta básicamente en la mayoría de las grandes ciudades de la Corona de Aragón, ya sea Valencia, ya sea Zaragoza, ya sea Barcelona. Y lo que es bonito es que entre 1474 y 1477 se documenta en Santo Domingo de Silos. En Santo Domingo de Silos hay un monasterio inmenso, ¿no? Que tenían mucho patrimonio, que tenían una gran cantidad, una gran colección de arte. Y lo que pasó es que el pueblo, ya no el monasterio, sino el pueblo, pues también quiso tener su propio arte. Y en la parroquia del pueblo contactaron con Bartolomeo Bermejo y le encargaron hacer este gran retablo, que sería el retablo para el altar mayor de su parroquia. Para que nos hagamos idea de esta idea
de movimiento de Bartolomé Bermejo, en 1486 lo encontramos participando en el concurso para atribuirse las puertas del órgano de Santa María del Mar, que está en construcción, ¿no? Y la otra persona que están luchando para conseguir este encargo es Jaume Huguet, ¿no? Que es otro de los grandes pintores del gótico catalán. Y lo que pasa aquí, pues esto nos permite hacernos una idea de la importancia y del valor que tenía Bartolomeo Bermejo, ya que estaba luchando contra los grandes pintores del momento. También se documentó que es una lástima porque, claro, al ser un nómada, se encontraba que cuando se instalaba en las nuevas ciudades nunca encontraba gente lo suficientemente buena como para hacérsela de su taller. Y al final, pues la gran mayoría de las obras se las ha hecho él mismo, ¿no? Siendo maestro. El estilo donde podemos incluir a Bartolomé Bermejo es el estilo hispano-flamenco. Y Bartolomé Bermejo es el gran ejemplo de pintura hispano-flamenca. ¿En qué se caracteriza resumidamente esta pintura? En la aparición de nuevos paisajes, es un momento en el que pasamos de unos fondos dorados a unos fondos completamente de colores, con ciudades, con paisaje, y sobre todo al uso del óleo como aglutinante, en lugar de la témpera de huevo, ¿no? Y esto lo que permite es hacer veladuras y hacer detalles mucho más concretos. Y si a esto le sumamos la gran cualidad técnica que tenía Bartolomeo Bermejo, las piezas que vamos a ver a continuación es que son una verdadera maravilla. Yo me centraré sobre todo en las cuatro piezas de la predela, es decir, esta parte de aquí abajo. Y si el retablo se dedica a Santo Domingo de Silos, la predela es la historia de Jesús. En este caso, sobre todo es la historia de Jesús tras la crucifixión. Justamente en esos 3 días en que Jesús está encerrado en su tumba. Lo que pasa es que Jesús, que lo vemos aquí, es este personaje con esta corona de floral, ¿no? Jesús lo primero que hace es bajar al limbo, que es la escena que estamos viendo ahora, ¿vale? Y la idea es que en el bajar el limbo rescata las almas que han quedado allí. Lo que os decía, empecemos por el principio. Fijaros en los paisajes, que esto es completamente innovador del momento. Fijaros en la vegetación, ¿no? Por ejemplo, estos árboles. Esto aquí en Cataluña o aquí en Castilla, que es donde está Santo Domingo de Silos, no se había visto nunca. Fijémonos también en los detalles de los personajes. A mí, por ejemplo, me encanta esta señora que está siendo torturada por el demonio con una pinza que le castiga la lengua, ¿no? Lo vemos aquí, vemos los demonios y vemos cómo le torturan. Y fijaros en los retratos, en la calidad de los retratos de todos estos personajes que están apareciendo en la pintura. Y lo que podemos ver, por ejemplo, aquí en esta, si os fijáis en la barba de este señor, podemos llegar a ver estos detalles, que es lo que os comentaba, de ser capaces de, con el óleo, poder ser capaces de llegar a estos altísimos detalles. Otra de las maravillas que me encantan de Bartolomeo Bermejo es, aparte de los demonios, ¿no? Cómo caracteriza estos demonios, tanto estos como estos, sino que es el uso de las categorías angelicales. Es un gran conocedor de las órdenes angelicales. De las categorías angelicales ya os hablé cuando vimos los tapices de los triunfos de Petrarca. Os dejo el enlace aquí arriba por si os interesa profundizar. Y además, lo que es muy curioso es que tanto esta pieza de Bartolomé Bermejo como los tapices de Petrarca están prácticamente en la misma sala. Y aquí, por ejemplo, lo que vemos es el Arcángel San Miguel. Lo vemos aquí pequeñito, justo al lado. Es la figura esta que aparece justo detrás de Jesús. Que la figura de San Miguel es el arcángel que justamente es el que lucha contra los demonios. La siguiente escena es la que viene a continuación, es la llevada de las almas a la entrada del paraíso, ¿no? Seguimos con la idea de ver músicos o ángeles, en este caso vemos ángeles cantores, que son un poquito, son los que acompañan a la divinidad y lo alabanzan. Y, por ejemplo, vemos este ángel dorado, lo vemos aquí a izquierda, que es el ángel que protege justamente las puertas del paraíso. ¿Vale? Seguimos con la idea de los mismos retratos que vimos en la anterior tabla,
¿no? Son las grandes características de Bartolomé Bermejo. O incluso la naturaleza, una naturaleza muy real, ¿no? Donde podemos identificar este tipo de plantas aromáticas que son las que podremos encontrar en el paraíso. Tras esto, Jesús, pues ya es cuando sale de su tumba y sale al grito de Ego sum lux mundi, yo soy la luz del mundo, reventando la tumba, ¿no? Y aquí sí, aquí es interesante que seguramente al ver esta imagen habréis pensado en los grabados de Durero. Pero tened en cuenta que los grabados de Durero son 25 años posteriores, son de 1509, 1510, ¿vale? Pero más o menos como referencia de la iconografía es allí. Y aquí lo que vemos, pues vemos a las Tres Marías, volvemos a ver esta naturaleza, pero ya en este caso lo que vemos una ciudad aquí detrás, ¿no? Y vemos en este caso el ángel que saluda a Jesús su salida. Vemos que es Jesús, más que nada, por el detalle de la lanza de Longinos, que creo que si lo comparamos con los anteriores, si os fijáis, aquí no la tiene y aquí tampoco aparece, ¿no? Pero en cambio en esta sí que aparece la marca de Longinos. Bueno, en este caso, el serafín que vemos a su lado es un serafín que generalmente se representa con alas multicolores y con ojos en sus alas. Y el serafín ya es una de las categorías más próximas a la divinidad, que prácticamente la idea es que son sus propios consejeros. Y en esta plancha, lo que es muy bonito, es esta forma tan renacentista de representar a los soldados romanos, ¿no? Que se han dormido y seguramente en algún punto podríamos llegar a encontrar los dados, que es la forma típica en que se representan, que serían los dados que se juegan las ropas del momento. Y la última, ya es al cabo de unos días o muy poco tiempo, Jesús asciende a los cielos, ¿no? Que se representa siempre con esta marca de unos pies en el suelo, y Jesús subiendo hacia arriba. Volvemos a encontrar las almas que ha salvado, ¿no? Este señor que hemos ido viendo con la barba es tan característico, ambos lados, se representa a ambos lados, y volvemos a encontrar al serafín explicando en este caso a los 12 apóstoles, que son las figuras de alrededor, la ascensión de Jesús. Pues la conclusión de este vídeo, ¿no? Siguiendo en esta idea del coleccionismo, es fijaros en lo importante que es para el patrimonio que las piezas top pasen de coleccionista en coleccionista. No solo porque dan prestigio a la pieza, sino porque el coleccionista se convierte en el conservador de esta pieza y su función sobre todo es pasarlo a la siguiente generación. Y ya cuando una de estas piezas que ha pasado por grandes colecciones termina dentro de una colección pública, en el caso del Menac o en el caso del Prado que veíamos, pues ya es la excelencia del coleccionismo de arte. Pues seguimos y que el saber os acompañe. Un saludo.